Muy buenos días, muy buenas tardes. Mi nombre es Emilio Renzi y les voy a leer El idioma de los argentinos por Roberto Arlt. El señor Moner Sanz, en una entrevista concedida a un reporter del Mercurio de Chile, nos alacranea de la siguiente forma. Cito: En mi patria se nota una curiosa evolución. Allí hoy nadie defiende a la academia ni a su gramática. El idioma, en la Argentina, atraviesa por momentos críticos. La moda del gauchesco pasó, pero ahora se cierne otra amenaza. Está en formación el lunfardo, léxico de origen espurio, que se ha introducido en muchas capas sociales, pero que solo ha encontrado cultivadores en los barrios excéntricos de la capital argentina. Felizmente se realiza una eficaz obra depuradora en la que se hallan empeñados altos valores intelectuales argentinos. Fin de cita. ¿Quiere usted dejarse de macanear? ¿Cómo son ustedes los gramáticos? Cuando yo he llegado al final de su reportaje, decir esa frasecita: felizmente se realiza una obra depuradora en la que se hayan empeñados altos valores intelectuales argentinos, me he echado a reír de buenísima gana porque me acordé que a esos valores ni la familia los lee de tan aburridos que son. ¿Quiere que le diga otra cosa? Tenemos un escritor aquí, no recuerdo el nombre, que escribe en purísimo castellano, y para decir que un señor se comió un sándwich, operación sencilla, agradable y nutritiva, tuvo que emplear todas estas palabras. Dice: y llevó a su boca un emparedado de jamón. No me haga reír, ¿quiere? Esos valores a los que usted se refiere, insisto, no los lee ni la familia. Son señores de cuello palomita, voz gruesa, que esgrimen la gramática como un bastón y su erudición como un escudo contra las bellezas que adornan la tierra. Señores que escriben libros de texto, que los alumnos se apresuran a olvidar en cuanto dejaron las aulas, en las que se les obliga a exprimirse los sesos, estudiando la diferencia que hay entre un tiempo perfecto y otro pluscuamperfecto. Estos caballeros forman una colección pavorosa de engrupidos, ¿me permite la palabreja? Que cuando se dejan retratar para aparecer en un diario, tienen el buen cuidado de colocarse al lado de una pila de libros para que se compruebe de visu que los libros que escribieron suman una altura mayor de la que miden sus cuerpos. Querido señor Moner Sanz, la gramática se parece mucho al boxeo. Yo se lo voy a explicar. Cuando un señor sin condiciones estudia boxeo, lo único que hace es repetir los golpes que le enseña el profesor. Cuando otro señor estudia boxeo y tiene condiciones y hace una pelea magnífica, los críticos del pugilismo exclaman: este hombre saca golpes de todos los ángulos. Es decir, que, como es inteligente, se le escapa por una tangente a la escolástica gramatical del boxeo. Y perdónenme, acá habla Emilio Renzi, la interrupción culinaria que voy a cometer. Ayer en Masterchef se dio una discusión análoga entre Donato Di Stefano y Juanse. Juanse tenía que hacer una tartita con membrillo y zapallo. Y la devolución de los jurados, pero específicamente la de Donato, tenía que ver con esto que hablábamos recién. Es decir, con el ejemplo que nos da Art respecto de las formas de aprender el boxeo y cómo equipara al boxeo con el uso del lenguaje. En el caso de las tartitas, en realidad no era Donato sino Betular el que le hizo la devolución. La tartita de Juanse se podía separar en dos partes. Una, el relleno, que había sido realizado, si se quiere, siguiendo la imaginación creativa de un artista como es Juanse, y le había quedado perfecto. Pero otra parte era la masa, que por lo que se podía interpretar le había quedado incomible. Y esto ocurría porque le decían que en algunos momentos había que seguir las reglas, ¿sí? En última instancia, lo que hay que tener en claro son los contextos en donde hacemos lo que hacemos, sea usar el lenguaje, sea pelear, sea cocinar una tartita. Y en función de esos contextos, los objetivos que perseguimos. Es decir, de qué manera logramos que lo que hacemos, sea comunicarnos, sea pegarle una piña a otro, sea preparar una tarta, ¿sí?, alcanza su mayor grado posible de eficacia. Porque ya que estamos, y luego volvemos al texto de Art, la otra vez también se daba un debate, esta vez sí, entre Donato y Mariano de la Libera.
que se quejaba de que a Alexander Canilla le había quedado, le dijeron que le había quedado muy bien una fritura que él había sacado del lugar donde la estaba friendo con un pisapapa y que eso no correspondía. Ante lo cual Donato le contestó, la comida le quedó bien. Y eso era lo que se buscaba. En última instancia, le retrucó con un ejemplo futbolístico, diciéndole que si un tipo va a patear un penal y se cae, por más que técnicamente ese golpe no haya sido correcto, si la pelota entra al arco, consigue su objetivo, es eficaz. Y de eso se trata. Y de eso se trata también el uso del lenguaje. Ser eficaces. Es decir, volvemos al texto de Art. Cuando viene un tipo y empieza a pelear sin seguir las reglas, pero es eficaz en lo que hace, la gente se escandaliza o se asombra. Es decir que, seguimos con el texto, como es inteligente, se le escapa por una tangente a la escolástica, gramatical del boxeo. De más está decir que este que se escapa de la gramática del boxeo, con sus golpes de todos los ángulos, le rompe el alma al otro. Y de allí que ya haga camino esa frase nuestra de boxeo europeo o de salón, es decir, un boxeo que sirve perfectamente para exhibiciones, pero que para pelear no sirve absolutamente nada, al menos frente a nuestros muchachos antigramaticalmente boxeadores. Con los pueblos y el idioma, señor Moner Sanz, ocurre lo mismo. Los pueblos bestias se perpetúan en su idioma, como que, no teniendo ideas nuevas que expresar, no necesitan palabras nuevas o giros extraños. Pero, en cambio, los pueblos que, como el nuestro, están en una continua evolución, sacan palabras de todos los ángulos, palabras que indignan a los profesores, como lo indigna a un profesor de boxeo europeo el hecho inconcebible de que un muchacho que boxea mal le rompa el alma a un alumno suyo que técnicamente es un perfecto pugilista. Eso sí, a mí me parece lógico que ustedes protesten. Tienen derecho a ello, ya que nadie les lleva el apunte, ya que ustedes tienen el tan poco discernimiento pedagógico de no darse cuenta de que en el país donde viven no pueden obligarnos a decir o escribir llevó a su boca un emparedado de jamón en vez de decir se comió un sándwich. Yo me jugaría la cabeza que usted en su vida cotidiana no dice llevó a su boca un emparedado de jamón, sino que, como todos, diría se comió un sándwich. De más está decir que todos sabemos que un sándwich se come con la boca, hermano, a menos que el autor de la frase haya descubierto que también se come con las orejas. Un pueblo impone su arte, su industria, su comercio y su idioma por prepotencia. Nada más. Usted ve lo que pasa con Estados Unidos. Nos mandan en sus artículos con leyendas en inglés y muchos términos ingleses no son familiares. Fútbol, corner. En el Brasil, muchos términos argentinos lunfardos son populares. ¿Por qué? Por prepotencia, por superioridad. Este fenómeno nos demuestra hasta la saciedad de lo absurdo que es pretender enchalecar en una gramática canónica las ideas siempre cambiantes y nuevas de los pueblos. Cuando un malandrín que le va a dar una puñalada en el pecho a un consocio le dice, te voy a dar un puntazo en la persiana, es mucho más elocuente que si dijera, voy a ubicar mi daga en su esternón. Cuando un maleante exclama al ver entrar una pandilla de pesquisas, de canas, ¿no? De policía, los relojes de abanico, es mucho más gráfico que si dijera al socaire, examiné los corchetes. Señor Moner Sanz, si le hiciéramos caso a la gramática, tendrían que haberla respetado nuestros tatarabuelos, y en progresión retrogresiva llegaríamos a la conclusión que, de haber respetado al idioma aquellos antepasados, nosotros, hombres de la radio y la ametralladora, hablaríamos todavía el idioma de las cavernas. Su modesto servidor, Roberto Art. El porvenir será triunfalmente nuestro.